Buen día, bienvenidos. Este es el taller de calidad de trigo. El formato de la presentación va a ser la siguiente. Luis va a tener unos 20 minutos para exponer, luego pasaremos a unas preguntas. Les pido por favor que apaguen los celulares, que no fumen y traten de mantener el orden en la sala, así no nos perdemos un poco de lo que sigue diciendo Luis. Bueno, les presento a Luis. Es el actual subsecretario, Luis Urriza es el actual subsecretario de Agricultura, ingeniero agrónomo de la Universidad de La Plata y máster en Administración de Empresas de IDEA. Fue secretario de Producción de la Municipalidad de La Plata y asesor del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Luis, arranque. Acá tenés el... Buen día. No, primero para completar eso, en realidad el grueso de mi carrera profesional es en la actividad privada. Soy productor, sigo siendo productor, tuve una consultora de negocios agropecuarios, hice un montón de emprendimientos en estos 20 años, así que quería completarlo porque tengo una experiencia en el sector público. Ahora estoy, por supuesto, abogado 100% a eso, con mucho entusiasmo, pero en realidad soy un productor de Entre Ríos y del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, les quiero contar un poco nuestra visión y lo que estamos haciendo respecto a calidad de trigo. Y primero un poco darles el marco de por qué pusimos la temática de calidad de trigo como uno de los programas en nuestra subsecretaría. Tenemos 60 programas, de los cuales de agricultura más extensiva hay alrededor de 15. Uno de esos 15 que tomamos prioridad para al principio de la gestión es este. Entonces les quiero contar por qué le damos prioridad a este programa. Primero, por calidad de trigo como uno de las drivers interesantes para mejorar la situación del trigo en la agricultura. Luego de haber eliminado las retenciones y los ROEs, que son el tema central para que el trigo vuelva a tener protagonismo, nos parecía que la próxima prioridad tiene que ver con la calidad de trigo. Y bueno, hoy claramente estamos sufriendo lo que esperamos sea los coletazos de un proceso dramático, ¿no? que nos pone con la situación de mala calidad que tenemos hoy. Pero pongo sostenibilidad primero porque calidad de trigo, como les decía recién, es un tema dentro de la enorme importancia que consideramos que tiene, y creo que estamos todos de acuerdo, el trigo, entre otros, pero específicamente el trigo para la sostenibilidad de nuestro proceso agrícola. Luego, bueno, como les decía recién, la problemática de calidad en realidad es perder valor. Uno de los temas centrales de la gestión de este ministerio es del Ministerio de Agroindustria, desde cambiarle el nombre de que sea agroindustria, es claramente agregado de valor, y nosotros entendemos el agregado de valor no solo como agregado en la cadena industrial, que también es eso, pero lo vemos como algo más amplio. El agregado de valor es una red, y agregarle un producto que tiene más calidad en realidad es el primer paso sencillo e imprescindible para agregar valor. Después, otro de los ejes del trabajo nuestro tiene que ver con la transparencia. En calidad de trigo estamos convencidos de que el mercado no está siendo transparente, a pesar de que el trigo es de los mercados más maduros del país. Hoy no es transparente en calidad de trigo, o por lo menos esta transparencia impacta en información desigual para los compradores y para los vendedores. Un productor chico que tiene que vender trigo hoy tiene datos aislados de cuánto vale un trigo y las diferentes calidades, pero no hay un mercado que refleje cuáles son las calidades. Eso nos parece que es falta de transparencia. Estamos mirando la foto, esperemos en el peor momento, posiblemente, y esperamos esto no se vuelva a repetir, pero bueno, no deja de ser un buen momento para ver cómo se comporta el mercado en una situación de crisis respecto a la calidad. Hoy la diferencia entre un trigo de calidad y uno malo es prácticamente de las más grandes de la historia, pero es mirar la foto en este momento nos parece un indicador importante y refleja que todavía nos falta mejorar la transparencia en esto.
Esto les hago un pequeño comentario. Hace 2 semanas vengo de una gira por Estados Unidos. Fuimos por otros temas, no por este, pero en 2 o 3 de las reuniones que tuvimos, tanto con organizaciones de productores como con el USDA, ellos nos plantearon que una de las problemáticas importantes que había en trigo, lo planteó tanto el Estado como los productores, era el tema de calidad y cómo consideraban que, el próximo tema es equidad, cómo consideraban que no era equitativa el reparto del valor cuando había una posible, digamos, cuando el mercado era hacia la suba, o sea que había un premio por calidad, y cuando el mercado castigaba por calidad, esa problemática, ese valor en Estados Unidos, dicho por ellos, sin que nosotros presentemos este tema, lo tienen también como un issue, perdón, como un tema. Acá quiero dejar muy claro un mensaje. Nosotros creemos que hay una problemática, que tenemos cosas para hacer, como les dije recién, que están muy ligadas en calidad de trigo a valores, a ejes centrales de la gestión, como transparencia, como nuevos mercados, agregado de valor, pero nuestra intención es, por supuesto, intentar de que el mercado, que el trigo tenga más valor, y eso es un agregado de valor que tenemos que repartir equitativamente en la cadena, pero tenemos un primer problema de piso, y eso es lo mismo que está pasando en el mundo. Venimos con sistemas que nos están haciendo, nos llevan a esta situación de un trigo de mala calidad. Lo primero que queremos sostener con algunas de las medidas que estamos tomando es sostener un piso de calidad, no tener este año como el peor trigo de la historia, y el problema es que ese piso perforó trigos que prácticamente no tienen aptitud panadera. Eso es un castigo importante y no hay manera de repartir valor equitativamente cuando el valor no existe. Así que lo primero que apuntamos es a sostener un piso de calidad. Después, como les decía recién, estos trigos que no tienen actitud panadera claramente empiezan a caer a mercados mundiales para el trigo que vamos a exportar. Si además vamos a empezar a producir más trigo, como ya está pasando en esta siembra, vamos a tener más saldo exportable, eso es deseable para el país. Pero si tenemos trigo de mala calidad, pasamos a segundos, terceros ciclos grupos de mercados en el mundo que claramente lo pagan menos, y esto hay historia, como todos sabemos, y vuelvo a repetirlo, fundamental, el respeto de una cadena tan madura como la del maíz. Entonces, no hay nada que explicarle a cualquiera que está en el negocio del trigo, que está en el negocio del trigo después de tantos años, cómo funcionan los mercados internacionales, y que claramente los trigos que tenemos hoy no tienen lugar en el mercado internacional. Sí, esa es la realidad que tenemos hoy, por calidad. Y para tener una idea de valores, un punto de proteína para 10 millones de toneladas a $10 son 100 millones de dólares, y eso es un piso. Teniendo en cuenta los mercados internacionales, estos grupos de mercados, hay $10 históricos entre un grupo de calidad malo y uno bueno, entre los circuitos de mercados internacionales, y lo mismo claramente pasa en la historia de la Argentina, inclusive con spread más chicos, con campañas de alta calidad, donde el spread entre un trigo bueno y un malo se achica, como ojalá pase, porque eso quiere decir que tenemos menos problemas, y no como ahora, que en realidad tenemos $100 capaz de diferencia entre un trigo bueno y uno malo. Contando nada más que $10 para 10 millones de toneladas, estamos hablando de un premio por calidad de 100 millones de dólares, que hay que ver cómo se reparte en la cadena, pero lo primero que hay que hacer es obtenerlo. Luego, ¿qué es calidad? Nosotros estamos entrando nuestras primeras acciones en proteína. Claramente, si uno habla con la industria harinera y panificadora, proteína no es el mejor parámetro para ellos. Los molinos compran por gluten, por decir algo muy sencillo. Ahora, proteína es un buen indicador, correlaciona con gluten, es fácil de obtener, tiene muchas características que lo hacen de que sea para nosotros, y ha venido siendo así también, y nosotros lo hemos analizado y pretendemos no cambiarlo, que sea el indicador por el cual empecemos a tomar acciones. El mundo se mueve por proteína. Por supuesto que el mundo tiene muchos otros indicadores de calidad, pero estos grandes grupos de mercados mundiales, el primer indicador que tienen en cuenta es proteína. La molinería se mueve más por gluten, pero para cualquier molino hacer proteína es fácil.
y barato, y cualquier acopio es realmente algo fácil y rápido de hacer con respecto a los otros indicadores que son más interesantes, más jugosos, pero un poco más complicados de obtener. Bueno, el promedio de proteínas, esta es la peor campaña de la historia. Proteína base húmeda 13,5, que es lo que habitualmente se usa en Argentina, no en todo el mundo, pero es lo que usamos acá, lo que dice el estándar de trigo nacional. Tenemos claramente la peor campaña de la historia, es la que tenemos ahora entre manos. Hemos tenido campañas malas, como la 9-10. Por supuesto, esto correlaciona con el rinde, con el clima, con el paquete tecnológico. Muchas cosas hicieron que esta sea la peor campaña. Las que nos interesan a nosotros tienen que ver con el paquete tecnológico y claramente fue el peor. A nosotros nos parece importante destacar que más que el peor nivel de proteína, lo que tuvimos fue el peor paquete tecnológico de la historia, digamos. Prácticamente sembramos trigo como hace 50 años la campaña pasada. Y en eso sí es donde tenemos capacidad de acción, tanto el Estado como los productores, el conjunto de los que estamos atrás del trigo. Como les decía hoy al principio, acá el trabajar sobre proteína de trigo para nosotros es importante por el trigo en general, no solo por calidad de trigo y específicamente por proteína. Nos interesa el trigo, nos interesan los cultivos de invierno. Entonces, quería compartir que uno de los ejes con que medimos nuestra propia gestión, que nos pusimos indicadores en nuestro tablero de control para estos posibles 4 años en los que vamos a trabajar, o no sé, por lo menos 4 es en nuestro horizonte de planificación de esta gestión. Un indicador muy sencillo tiene que ver con la producción. Esto no es un indicador técnico, claramente, no tiene nada que ver. Acá esto es 0,8, es el año pasado, la relación entre gramíneas y soja en producción. O sea, no es un indicador técnico, nada más es un indicador de gestión para nosotros. En superficie, que ya tiene un poco más de correlación con un indicador técnico, pensando en la rotación, la campaña 14-15 es 0,6, trigo, sorgo, es un indicador, habría que hacerlo más complejo, pero me parece un indicador que, como les decía, nos ponemos nosotros para estos 4 años de acá en adelante, y mirando para atrás, esos son los indicadores de la campaña 14-15, en la 15-16, un poco impulsado por el maíz, que tuvo un crecimiento. Estuvo la siembra de maíz post-elecciones también, que levantó un poquitito la producción de maíz. Esto es maíz, todos los usos, consumo, todos los usos de maíz. Otro tema, que Alejandro se ríe. Pero estas son las mediciones, las estimaciones de nuestra área de estimaciones. Dan 39,8 millones de toneladas el maíz de esta campaña. Eso da 0,9. Un primer indicador que nos ponemos, insisto, no es técnico, es nada más de producción, pero es un indicador para nosotros, sería que eso sea 1 de ahora en adelante. O sea, que la relación en producción de los 3 cultivos de las gramíneas sobre soja sea un indicador de 1. Un poco más técnico el indicador de esta campaña, motivado por la baja superficie de trigo que tuvimos en la pésima campaña anterior, mal paquete tecnológico y poca superficie. Fue inclusive peor que la 14-15 en este indicador de rotación gramínea sobre soja. En esto es más ambicioso, sí sería un objetivo deseable para todo lo que hacemos en agricultura que esto sea 1, ¿no? Por lo menos. Y va a ser difícil de lograr, pero ya esta campaña va a mejorar mucho. En algún momento pensamos que se iban a sembrar 1 millón más de hectáreas de trigo en esta campaña, ahora con los problemas climáticos que para la siembra que tuvimos, eso ha bajado, todavía no sabemos bien cuánto, posiblemente 100, 200.000 hectáreas, pero sí es un crecimiento importante respecto a la campaña pasada. Otro dato que tenemos, ¿se me pasó una? Otro dato que tenemos respecto de esta siembra, que me parece interesante compartir relacionado a calidad, es que este semestre, esto tuve una reunión ayer, este semestre comparado contra el semestre pasado, se vendió 30% más de fertilizantes del promedio de todos los fertilizantes. Eso también es un indicador de que ya empezamos a mejorar el paquete tecnológico, por supuesto, porque la relación de precios da, pero bienvenido sea. Bueno, ¿qué es lo que hicimos para ir cerrándolo? Y después me gustaría que abrirlo a preguntas lo antes posible, pero ¿qué es lo que hicimos respecto a estas primeras acciones relacionadas a calidad en trigo? Primero nos reunimos con todos los actores de la cadena, con todos los que pudimos, con los representantes, con todas las asociaciones, con las bolsas, y tiramos nuestras ideas y sobre todo escuchamos. Es difícil.
y en base a eso intentamos hacer algunas acciones. Nosotros estábamos orientados en el segundo punto a usar, como les decía recién, el indicador proteína, 13,5 de humedad, que es lo que usa el país. Y un primer objetivo que nos habíamos puesto era Brasil, ¿no? Ahora tenemos, si vamos a tener 5 o 6 millones de toneladas de trigo posiblemente este año más que el año pasado, el primer mercado que tenemos que abastecer, que estuvimos perdiendo en estos años, es Brasil y después el mundo. El requisito de proteína de Brasil, ellos lo miden en base seca, pero llevado a base húmeda es más o menos 10,8% de proteína. Eso por un lado. Por otro lado, el mercado ya estaba utilizando estos últimos meses operaciones, los compradores pedían requisito de 10,5, un poco alineado a esto, y esto también está alineado a la calidad panadera, es un mínimo de calidad panadera como un indicador. Pero 10,8 era nuestro valor porque está más orientado a Brasil, después de todas, entre otras cosas de las que acomodamos de nuestras ideas, después de todas el circuito de chequeo de nuestras ideas con los actores públicos, privados, con otros actores públicos y los privados. Lo que terminamos haciendo es una pequeña acción que empezó ayer, que entró en vigencia ayer, que es en el CIO Granos, que es una herramienta que ahora les voy a explicar, que queremos promocionar. También elegimos utilizar esa herramienta, que es una herramienta que viene de la gestión anterior del Ministerio y que nos parece muy importante para darle transparencia al mercado. En el CIO Granos creamos una categoría que es, agregamos a las otras categorías que son al artículo 12, que ya existe, que está relacionado con gluten y la calidad panadera. Agregamos cámara, por supuesto, la categoría cámara, que es la más utilizada. Agregamos contenido de proteína mínimo de 10,5, porque ya venía utilizándose eso en el mercado. Hoy ya existe y ya, recién antes de entrar lo chequeé, ya hay varias operaciones en las que los compradores utilizaron esta categoría de 10,5 para comprarle a los productores. Es un paso muy chiquitito, es nada más darle, como les decía al principio, un piso. 10,5 es lo que empieza a tener sentido como calidad panadera, y lo que nos interesaría es que se empiece a generar un mercado de este trigo que tiene un piso. Nuestros próximos pasos, lo que pensamos, y así lo pensamos hacer desde el principio, por ahora hicimos este primer paso de una sola categoría, es que haya por lo menos 4 categorías que sean 10,5, más de 11,5, que sería un trigo de calidad para los trigos mercados exigentes del mundo y para los molinos también argentinos. Y después menos de entre 10,5 y 9,5, que sería lo que estaría en las campañas malas de la Argentina, y menos de 9,5, que podría ser parecido a un trigo forrajero. Nos gustaría que, si esto empieza a funcionar, como hoy ya empieza a haber operaciones y se empieza a armar un mercado de mayor a 10,5, en el futuro que haya 4 bandas de mercado. Esto no quiere decir segregar. Ojalá en la Argentina se segregue como segregan en algunos países del mundo que tienen muchas categorías de trigo. Segregar me refiero a la segregación física, que desde el productor hasta el consumidor final haya toda una cadena de logística por rubros de calidad. Eso sería deseable. Nuestros primeros pasos son solo informativos. Lo que queremos es que haya un mercado de volumen de negocios, que después cada comprador elija si lo mezcla o no. Eso sería, la segregación física sería un segundo paso. El primer paso hasta ahora es solo informativo, con una sola categoría para repasar, más de 10,5 de humedad. Eso entró en vigencia el 1 de agosto y ya se está utilizando. Y de ahora en adelante, en base a ver cómo funciona esto, nos interesaría armar un mercado informativo de 4 categorías. Posiblemente en el futuro nos interese, bueno, ya nos interesa, pero nos interese implementar segregaciones físicas. Para esto necesitamos trabajar sobre la logística, con los exportadores, con los molineros, pero sería para más adelante. El próximo paso sería, si funciona bien 10,5, 4 bandas. Bueno, para cerrar les quiero comentar cómo funciona el CIO Granos y por qué lo elegimos como plataforma de informática. Primero porque ya tiene un volumen de negocio, porque ya existe, porque nos parece interesante. La transparencia del mercado. CIO Granos existe para todos los cultivos, inclusive para cultivos intensivos. Estamos trabajando en CIO Granos en CIO para frutas, para muchos otros cultivos de menos volumen en el país, pero que también necesitan transparencia. Así que es una base que ya existía, como les dije, de la gestión anterior y que estamos tratando de fortalecer. El concepto es, para los que no lo conocen, es que todos los que compren, todos los compradores, tienen la obligación de exteriorizar en una plataforma pública las operaciones. Entonces, si uno entra ahora, como lo hice recién, se ven todas las operaciones de
ayer de todos los compradores en dónde están, por zonas. Entonces eso es claramente un mercado transparente y abierto. Lo que necesitamos es volumen de información, volumen de operaciones. Por ahora es obligatorio para los compradores. Lo que es importante y estamos queriendo promocionar es que lo usen los productores, ¿no? No hay un mercado si no hay comprador y vendedor, que lo usen, que lo tomen más como referencia. Muchos productores, no sé quiénes de acá lo conocían, me imagino que va a haber productores de trigo acá. La cultura de muchos de los productores tiene que ver con mirar las bolsas, que nos parece buenísimo, pero nos gustaría que para ver el mercado de zonal, de ahora en adelante empiece a haber una cultura más importante de los vendedores también, de mirar el CIO Granos como herramienta, por eso la utilizamos, porque nos parece que agrega mucho valor. Esta es la pantalla del CIO Granos que está ahora online. Dentro de todas las categorías que hay, acá están todos los cultivos, uno puede seleccionar y sacar información por cultivo, por calidad, como les decía, online, esto es ahora. Y lo que agregamos es en calidad, en la columna de calidad, ahí es donde agregamos una opción, ahí están todos cámara, agregamos una opción que es 10,5 de proteína, más de 10,5 de proteína. Y ya empezó a haber negocios, entró ayer en vigencia y ya empezó a haber negocios. De ese CIO Granos hay herramientas para sacar la información, para analizar mercados, que se visualizan de esta manera, se los quería mostrar nada más. Lo otro es la base más dura y existen estas herramientas que estamos trabajando para mejorarlas, para obtener información de pisos, bandas, de precios para todos los cultivos. El CIO Grano es para todos los cultivos. Para cerrar, me parecía interesante compartir cómo vemos nosotros este círculo vicioso en el que hemos caído en la producción de trigo en la Argentina, que creemos que uno de los drivers para que eso pase es que no era un tema, dentro de tantos problemas que teníamos en el trigo, no era un tema que la transparencia referida a calidad. Nosotros queremos cambiar eso y creemos que uno de los drivers para que esto mejore es que empiece a haber un mercado que exteriorice mejor las diferentes calidades, que sea más transparente en calidades. Creemos que hasta ahora, bueno, claramente el productor no tenía incentivos para hacer calidad, por eso sembramos estos malos paquetes tecnológicos que sembramos el año pasado, no sabíamos ni cuánto iba a valer el trigo, mucho menos qué calidad iba a tener. Así que si no hay un mercado transparente en el que el productor tenga un incentivo ni siquiera para hacer el producto, menos para hacerlo de calidad, es parte del círculo vicioso que nos llevó hasta donde estamos ahora. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo tampoco los semilleros tenían ningún incentivo para orientarse a calidad. Claramente el gran porcentaje de las últimas variedades, inclusive del INTA, de las últimas variedades que se fueron registrando, son variedades orientadas a rinde, que bienvenido sea, pero claramente hemos descuidado también desde la genética la orientación de la selección hacia calidad. En definitiva, teníamos productos de menor calidad, cerrando un círculo vicioso, y había, como les dije recién, menor valor para generado y por ende para distribuir alrededor de la cadena. Esto hizo que cuando se generó valor, otro de los diagnósticos que nosotros tenemos, cuando se generó algún valor, o sea que se dio la coincidencia de que había un mercado con trigos de calidad en la Argentina y con las posibilidades de venderlo con calidad en el mundo, ese valor lo captaron los exportadores, claramente, cuando lo pudieron captar. Esto es una discusión, no sé si los exportadores ya sé que no están muy de acuerdo con este diagnóstico nuestro, pero eso fue y estaban en todo su derecho de hacerlo porque ellos compraban un producto que lo compraban, en algún momento lo pudieron comprar barato, que quiere decir a precio cámara, como si fuera estándar, y cuando pudieron encontrar un sobreprecio, lo han podido hacer claramente en los últimos años y lo exportaron más caro, cosa que es legal y está perfecto. Nosotros lo que intentamos que eso pase más seguido y que cuando pase se distribuya mejor a lo largo de toda la cadena hasta el productor. A eso van orientadas nuestros programas. Con lo cual nosotros creemos que si cambiamos a un círculo un poco más virtuoso, que esperemos que esté empezando en este momento, en el que haya más equidad en la cadena, que a partir de eso se logran recapturar mercados perdidos, tanto directamente hemos perdido mercados, ni hablar de la calidad, pero claramente hay mercados de diferente calidad en el mundo y tenemos que capturarlos a todos, pero específicamente a los demás, seleccionando los de mejor calidad. Desarrollar nuevos mercados, o sea, primero recuperar los que hemos perdido en estos últimos años. Hay mercados nuevos para desarrollar, hay nichos de calidad en el mundo.
Hay nichos para trigo, ya es necesario para nosotros vamos a tener 5 o 6 millones de toneladas más de trigo, hay que ver dónde los vendemos, aparte de que tengan un premio por calidad, primero a ver dónde vendemos, volver a ser un referente en el mercado mundial de trigo, que también hemos perdido esa posición. Esto es subjetivo, pero no, es muy importante. Y en definitiva, volver a un proceso que sea virtuoso en más trigo, en mejores paquetes tecnológicos, en que exista más calidad y que se reparta mejor a lo largo de toda la cadena. Nada más, muchas gracias. Las preguntas que tengan. ¿La respondes acá? Gracias, Luis. Para hacer las preguntas, levanten la mano, les van a acercar un micrófono, así todos escuchamos y Luis va a responder. Sí, la pregunta va si logramos producir trigos con mayor cantidad de proteína o mejor calidad en general. Cuando entremos al mercado de exportación, ¿qué capacidad tenemos de segregar en el puerto para que vayan distintos embarques con distintas calidades, una vez obtenidas? Sí, te lo respondo en dos partes. Primero, que volver a insistir en que el primer objetivo de esto, más que subir la calidad, o sea, más que subir el techo, es subir el piso. El trigo que tenemos hoy es prácticamente invendible, ¿no? Entonces, tampoco es que nosotros decimos, bueno, productores produzcan trigos de calidad porque van a tener un premio. Esto no tiene nada que ver, no sabemos, no estamos prediciendo el mercado. Perdón, pero me das pie para contestar eso. Ojalá empiece a haber premios, ojalá existen mercados para premios, pero lo que queremos es primero transparentar y después que haya un mercado en el que el productor tenga orientaciones para ver cuánto puede valer un trigo de más o menos calidad y después tomará sus decisiones y el mercado lo pagará o no. Claramente, si empezamos un círculo más virtuoso de más calidad, el spread entre un trigo bueno y uno malo se va a achicar como pasa en los años que hay más trigos de calidad. Esto en Argentina y en el mundo, ¿no? O sea que es un mercado que va a seguir abierto, lo que buscamos es transparencia. Pero después vos me preguntabas cómo buscar, existen nichos de calidad. Me perdí en tu pregunta, la segunda parte, perdón. No, ¿cómo hacemos para segregar? Porque una vez que obtenemos sí. trigos de 13, de 12, lo que sea, ¿no? Para embarcar esos trigos, ¿cómo hacemos en los puertos para segregar? Si hoy tenemos capacidad para hacerlo, creo que no. Pero bueno, la pregunta es... Bueno, nosotros creemos que no es que sí. Nosotros creemos que sí. Que no es fácil segregar, que claramente no tenemos una logística nacional ni en los puertos ni en los acopios. Cualquier acopio le es difícil tener muchos hilos para arrancar en el acopio segregando, pero que existe. El productor puede segregar en bolsas, el acopio puede mantener un silo. Es más, nosotros creemos que de hecho eso se hace. Que muchos acopios, por más chicos que sean, tienen la posibilidad de tener por lo menos dos silos con diferentes calidades y sabemos que los exportadores exportan a diferentes mercados y esos mercados los exportadores dicen que no. Acá tenemos un tema de comunicación también entre la cadena y aprovecho para decirlo, es difícil. Venimos con una gestión que no le interesaba comunicar, a nosotros sí, nos interesa hablar, nos interesa escuchar y no siempre escuchamos la realidad. Eso es así. Entonces, si yo pregunto en el mercado en todas esas reuniones que hicimos, no, la mayoría de los privados dicen que es imposible segregar. Hay hechos que demuestran que eso no es imposible, porque históricamente la Argentina exportó a mercados de más requisitos, lo logró, se exportó y se cobró, y a mercados de menos requisitos, así que de alguna manera eso se hizo. Y en el mismo año, porque por eso no es que es fácil segregar. En Argentina no estamos preparados por una segregación completa de todos los trigos. Nos interesaría que eso pase, pero tampoco es que no se puede. De hecho se hace, con dificultades, pero se hace. Qué aburrido que hablé, no me pregunta nadie, esto me pone a remar. No, una pregunta por ahí y yo me distraje, pero dijiste que iba a haber... ¿Viste que hablé aburrido? Sí, un poco. Si podés repasar un poco, dijiste que iba a haber como 5 o 6 millones más de toneladas de trigo para esta campaña. Y un poco la idea que yo tenía, que en el sudeste estaba muy complicada la siembra, que es donde meten la mayor cantidad de volumen y calidad de trigo. Y bueno, ver de qué lado se compensa eso, porque también acá en la zona núcleo quedó mucho trigo sin sembrar por las lluvias. Y después
nada que ver con el trigo, pero pusiste un cuadro con los millones de hectáreas de maíz, 7 millones de hectáreas de maíz de la campaña pasada. Sí. ¿Puede ser que decía? Sí. Primero, de trigo, la intención de siembra era de más de 1 millón de hectáreas más respecto a la campaña pasada. Como vos decís, y está claro que nos pasó, ya está terminando la campaña de siembra de trigo y al final se sembró menos que eso, así que no sabemos cuánto vamos a tener. La intención de siembra era grande, hubo mucha gente que no pudo sembrar o fue abortando, fue achicando por las dificultades del clima, porque no había piso. Por eso, el dato final no lo tenemos, lo vamos a tener en algún momento, pero creemos que igual el crecimiento es importante respecto a la campaña pasada, sí, importante. Por eso siempre hablamos, posiblemente sean menos que 5 o 6 millones que el año pasado, pero siempre hablamos de eso también previendo un poco cómo iban a ser los mercados. También hubo, ya hemos venido teniendo acciones para abrir mercados para recuperar mercados perdidos, empezando por Brasil, y estábamos previendo, sí, esos 5 millones de toneladas, posiblemente sean menos, pero seguro va a ser una campaña mejor que la campaña pasada. No sé, te diría que podríamos hablar de 3 millones seguro. Y después me preguntabas de las hectáreas de maíz. Sí, recién un poquito hablé de eso, pero me gustaría ampliarlo un poco. El Ministerio tiene un área de estimaciones, sí, casi 7 millones de hectáreas de maíz. Eso incluye todo. Eso incluye el maíz que se cosecha, el maíz comercial, que es el que mide la bolsa, por ejemplo, si alguno mira el dato de la bolsa, más todo el maíz que se siembra para consumo propio, más el que se siembra para picado, más el que se siembra para pastoreo, por ejemplo. En eso está incluido un maíz hijo de híbrido que se siembra en una zona ganadera para pastorearlo. ¿Por qué lo incluimos? Primero porque nos interesa como país. A mí me interesa cuánto maíz hay. Ese maíz que se siembra para pastoreo, al Estado le interesa. Me parece que al sector agropecuario nos interesa, que es lo que está pasando. No podemos no mirarlo. Es parte de un montón de políticas de gestión orientadas al sector. Entender tener esa información. Y bueno, eso en particular. Y en general, el Ministerio tiene un área de estimaciones. Acá está el director de estimaciones, que viene de muchos años. Y que tiene 42 delegados en el interior del país que tienen un sistema de segmentos aleatorios, se llama, que lo que hacen no hacen encuestas, lo que se encuesta es el lote, por decirlo de alguna manera, se recorren los lotes, se recorren segmentos de 400 hectáreas, se recorren 4.400 segmentos por campaña. Eso no existe casi en ningún país del mundo que se haga de esa manera, inclusive. Cuando estuve hace poquito, una de las razones del viaje a Estados Unidos fue chequear qué opinan ellos de la calidad de ese relevamiento. Ellos lo tienen muy bien catalogado. Tenemos un convenio de colaboración. Ahora en septiembre viene una delegación del USDA a hacer una especie de control, de buscar oportunidades de mejora sobre esto, pero conocen el sistema, ya han venido, la gestión anterior tenía un programa que venía gente del USDA, por ejemplo, entre otros, para chequear el sistema, y el sistema es muy bueno. Arranca con imágenes satelitales, hay una potencia muy importante instalada en el Ministerio, a mí me sorprendió, de mucha calidad, para analizar imágenes satelitales, y después hay una potencia que no existe casi en ningún lugar, y seguro que acá en la Argentina no hay otro que la tenga, que son 42 agrónomos en el interior del país recorriendo esos lotes, terminan casi recorriendo cerca del 5% del área en algunos cultivos. La presión de muestreo es tremenda, así que si confiamos mucho en ese dato, se venían mintiendo, esa es la realidad. Como les decía recién, el Ministerio, la gestión anterior, no siempre la calidad técnica se mantuvo, y eso es una fortaleza de la gestión anterior. La debilidad es que mantenían el dato y después publicaban un dato con sentido político, comercial, en algunos casos, sobre todo en el maíz y un poco en el trigo, menos en la soja. Por eso es que ahora la disparidad de nuestros números, no sé si vos qué dato tenés, de por qué te sorprende, de dónde sacás el dato por el que te sorprende, pero me imagino. No, de los semilleros, de escucharlo por ahí que hablan de 4 millones, 3,5. Sí, bueno. Desde ese o de las bolsas eran los cultivos más políticos, donde había decir una cantidad de producción u otra tenía que ver con cuántos ROEs te daba el gobierno, con cuánto se podía consumir en un campo o no para el privado. Bueno, nuestro compromiso ahora es que, manteniendo esa calidad técnica del dato, desde diciembre hasta ahora estamos publicando el dato técnico, 100%, y es el compromiso de esta gestión. Y ese es el dato técnico. Eso incluye todo el maíz sembrado.
Eso es lo que miramos con imágenes, lo que recorren los 42 delegados. Puede tener un error, es técnico, no tiene ninguna intencionalidad que no sea otra que mostrar el dato técnico. Y sí, en soja tenemos el dato de estimaciones, coincide perfectamente con las bolsas, con todos los privados. En trigo casi, al principio no desde nuestra gestión en diciembre, en trigo teníamos diferencia de casi 1 millón de toneladas. Hoy ya todos decimos lo mismo y nosotros seguimos publicando el dato. Pasó así, nos fuimos ajustando. En maíz no. En maíz primero tenemos que medimos cosas diferentes, eso es importante. Nosotros medimos sembrado de todos los rubros. Los privados miden, por ejemplo, las bolsas miden solo maíz comercial, el que se vende, no el consumo propio, ni el pastoreo. Pero además también, inclusive esa que es lo que explica la mayor diferencia, inclusive también habiendo sacado el consumo, que nosotros creemos que es alrededor de 15 millones de toneladas en Argentina de maíz, también seguimos teniendo diferencias pequeñas con otras fuentes, pero nosotros estamos dando un dato técnico que para nosotros es importantísimo para tener el dato para generar nuevas políticas para adelante. La pregunta esa, yo estoy en el sudoeste se ha sembrado mucho menos trigo. Es una pregunta media personal, pero el trigo de baja calidad, ¿bajará el spread si uno lo vende el año que viene con el trigo de alta calidad o habrá que sacarlo ahora este año? No, de la teoría, no me animo a responderte en lo concreto, pero de la teoría o de la historia de lo que pasó. Claramente, si tenemos una campaña de menor calidad, el spread de mayor calidad, que es muy probable que pase, se vendió 30% más de fertilizante, estamos usando otro paquete tecnológico todo para trigo, así que hay que ver qué pasa con el clima, que es el resto, pero lo más probable es que tengamos una campaña de mejor calidad que la anterior, con lo cual las campañas de mejor calidad, el spread entre buenos y malos se achica, eso claramente es así. Concretamente, convendría venderlo el año que viene. ¿Un trigo de baja calidad? Claro. No sé. Sí. Ahora. Sí. Al haber más cantidad, la diferencia va a ser menor, pero va a valer menos el de alta. Posiblemente, sí. Hoy día vale mucho el de alta calidad. Así es. No se va a acercar el de abajo al de arriba. No, se achica la brecha, claro, se achica la brecha, pero hay que ver si lo que sube es el piso o baja el techo. Pero la brecha se achica, o sea, la brecha histórica hoy de 100% o más entre un trigo de buena calidad y mala calidad, por supuesto, en extremos del mercado siempre existió, pero en mercados grandes, en mucho volumen, es histórico. Pero eso porque es una campaña mala. Por eso nosotros, no es que estamos, insisto con esto de la pregunta que me hacían recién, de si nosotros creemos que va a haber un premio, creemos, ojalá haya un premio para el trigo, pero esto tiene que empezar de atrás para adelante, para que haya un premio de trigos de más calidad, toda la cadena tiene que funcionar, los exportadores tienen que tener mercados de calidad en el mundo, es un proceso, no es que ahora porque yo no me largaría ahora a fertilizar de más, nada más que por mirando el mercado de hoy, porque en realidad el trigo que estoy fertilizando hoy va a ser el mercado de mañana. Bueno, pero el único premio por hacer un paquete tecnológico, por eso el último comentario general que hago es, esto es un proceso, por eso yo arranqué diciendo que calidad de trigo es un indicador dentro de un proceso, de un círculo más virtuoso. Un paquete tecnológico mejor que fertilice más no es bueno solo para la calidad, es bueno para todo, porque es más probable que tengas más rinde, que arrancar con el fertilizante fosforado que te va a servir para los cultivos que siguen. Todos acá sabemos que es un proceso que no va solo al mercado y al negocio de ese año, sino claramente un productor que tiene un paquete tecnológico mejor, no solo obtiene un rédito en ese año, sino es en los años posteriores, ¿no? En la rotación. Por eso todo va a una agricultura, a una visión de mediano plazo. Sí, con respecto al saldo que queda este año, de trigo que es de mala calidad y todo, ¿cómo está más o menos con la exportación? ¿Cómo lo están viendo? De lo que queda acá hasta la próxima cosecha, hasta la cosecha de diciembre. No, mercados es otra área, yo no tengo mercados, pero te hago algunos comentarios desde la producción. No sé, lo que me animo a decirte es que estamos al borde de que falte, sí, claramente. Y es un problema, pero es un problema que no podemos tener, no puede ser la campaña que tuvimos la campaña pasada. Y respecto a la calidad, en algún momento, esto hasta en mi vida anterior como productor, el año pasado yo tenía trigo de mala calidad y me decían que era invendible y al final de alguna manera tan mal no nos fue. Por eso también acá hay sana especulación, comprador y vendedor, ¿no? Tampoco hay que comprar todo lo que nos dicen los productores que tienen el trigo, porque
sí, es difícil vender un trigo de mala calidad, pero de alguna manera mercado tuvo. Había enormes stock de trigo de mala calidad que se vendieron y al final no fue tan desastrosa la situación a término de mercado. Sí, casi no queda más trigo de esta campaña. Estamos muy justos para terminar esta campaña. Por ahí es difícil la respuesta, pero pensando en el año que viene, tomando 3 grandes grupos de calidad de trigo, suponete un trigo de menos de 10,5 de proteína, el trigo cámara de 10,5 de proteína y 78 de pH, y un trigo de gluten 24 para molinería. ¿Dónde cree que se va a estacionar la brecha entre esos 3 calidades? No digo los precios, porque eso depende de factores internacionales, sino a vos qué te parece, según tus datos técnicos, ¿dónde se va a estacionar esa brecha o el premio entre, repito, trigo de menos de 10,5, el trigo de 10,5 y después un trigo, digamos, premium de 26 de gluten, 24? ¿Cómo lo ven ustedes? Y nosotros, el primer paso que hicimos de 10,5 es porque creemos que el promedio es ese, no solo por un tema de mercado, sino que también es el promedio de nuestras calidades. Después quería volver a esto. O sea, la brecha de nuestros trigos, en realidad el promedio del piso es 10,5, así que nosotros esperamos que con un paquete tecnológico razonable, con una relación históricamente buena entre fertilizante y cereal, vamos a estar arriba de ese piso. Por eso creemos que ojalá el impacto de esto de haber creado una categoría de más de 10,5 sea poco, porque haya enorme volumen ahí arriba, porque ahí es donde existe el mercado. O sea, respondiéndote, nosotros creemos que va a estar entre 10,5 y 11. No, pero por eso, vos me estás respondiendo que vos crees que la proteína se va a estacionar entre 10,5 y 11. La pregunta mía era diferente. Yo te decía en valor, entre un trigo menor a 10,5. El spread. Claro, el trigo de 10,5 y un trigo de gluten 26, ponele. Y ¿Dónde crees vos que va a estar el spread entre esas 3 categorías? En lo que hemos analizado hasta ahora, sí, un piso de diferencia de un punto de proteína, por eso puse esos $10, el piso es $10 de un punto de proteína. Esa sería la respuesta. De piso. Y de ahí para adelante hay un spread enorme, hasta $100 que hay hoy en el mercado interno. Pero de piso es $10. En los mercados internacionales, si vos le preguntás a un exportador, te dice $10, $15 es un punto de proteína. Entre 9,5, 10,5, 10,5 es el promedio histórico. Gracias. De ahí para arriba. La última pregunta, ¿alguien más? Bueno, los aburrí a todos, pero bueno, gracias. Agradecemos al subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, y bueno, los despedimos. Muchas gracias.